Su traductor está mintiendo. Una mesera advierte al multimillonario antes de un acuerdo alemán. Antes de comenzar, cuéntanos desde qué país estás viendo este video. Disfruta la historia. La primera señal de que esa noche no sería como las demás llegó cuando Mariana Ríos vio el número de la mesa. Mesa 7, dijo Arturo Molina, el encargado de sala, sin siquiera mirarla. Cena de negocios. 2 horas mínimo. El señor Castellanos llega a las 8. Mariana asintió. Tomó la libreta del bolsillo del delantal y anotó el número. Mesa 7. Una mesa junto a los ventanales del fondo, separada del resto del salón por paneles de madera oscura y una luz tenue que convertía cada cena en algo casi cinematográfico. La mesa más privada de El Mirador. Y la más exigente. El vino ya está decantando, continuó Arturo, revisando su tableta sin detenerse. Sirves, retiras, y no existes. ¿Entendido? Entendido. Arturo se alejó sin esperar confirmación. Nunca esperaba nada de Mariana que no fuera obediencia silenciosa. Llevaba 8 meses trabajando en El Mirador, el restaurante más exclusivo de Monterrey. 8 meses aprendiendo que la mejor manera de sobrevivir en ese lugar era exactamente lo que Arturo pedía, convertirse en parte del paisaje. Una sombra con bandeja. Una mano que aparecía y desaparecía sin que nadie registrara el rostro detrás de ella. Lo había aprendido con rapidez porque no tenía otra opción. Mariana acomodó los cubiertos sobre la bandeja de plata con movimientos mecánicos. El salón olía a madera lustrada y a flores blancas cambiadas cada mañana. Alrededor de ella, los meseros más veteranos se movían con esa eficiencia ensayada que solo da la costumbre. Nadie la saludaba. Nadie le preguntaba cómo estaba. En El Mirador, los meseros no tenían historia personal. Existían para servir y para callar. Mariana había aprendido a callar mejor que nadie. Eso no significaba que no escuchara. ¿Ya sabes quién viene a las 7? Murmuró Sofía, la mesera que cubría las mesas del centro, pasando junto a ella con una botella de agua mineral. El señor Castellanos, respondió Mariana en voz baja. ¿Y el intérprete? Sofía hizo una pausa calculada. Felipe Andrade. Ya estuvo aquí la semana pasada. Deja buenas propinas y lo tratas bien. Muy bien, si me entiendes. Mariana no respondió. Sofía se encogió de hombros y siguió caminando. A las 8:05, los guardias de seguridad del restaurante escoltaron a un pequeño grupo hasta el fondo del salón. Al frente caminaba Rodrigo Castellanos. Mariana lo reconoció de inmediato, aunque nunca lo había visto en persona. Su imagen aparecía en las portadas de las revistas de negocios con esa regularidad que solo tienen los hombres que han alcanzado un tipo específico de poder, el poder que ya no necesita anunciarse. Cabello con corte impecable. Traje sin corbata. Un reloj en la muñeca que capturó la luz de los candelabros de una manera que anunciaba su precio sin necesidad de etiqueta. Caminaba con la seguridad de alguien que ocupa el espacio no solo con el cuerpo sino con la presencia. A su lado, inclinado ligeramente hacia él como si mantuviera una proximidad estratégica, iba Felipe Andrade. Traje. Cabello con gel, peinado con demasiada precisión para esa hora. Una sonrisa fácil que Mariana reconoció al instante. La sonrisa de quien sabe exactamente qué impresión está causando y la calibra en tiempo real. Felipe llevaba una carpeta de cuero con documentos que parecían demasiado importantes para esa expresión despreocupada. El tercer hombre llegó separado, escoltado por su propio asistente. Postura rígida. Manos anchas apoyadas sobre la solapa de su saco. Expresión seria, casi severa, con ese tipo de reserva que no viene de la timidez sino de la costumbre de ser tomado en serio. Cuando habló, Mariana sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Buenas noches, dijo Hans Bergström, extendiendo la mano hacia Rodrigo. Me alegra mucho conocerlo finalmente en persona, señor Castellanos. Esta alianza podría ser muy significativa para ambas partes. Las palabras entraron en la mente de Mariana con la precisión y la velocidad de algo que siempre había estado ahí, esperando.
La traducción se formó de manera automática, completa, instantánea. Buenas noches. Me alegra mucho conocerlo finalmente en persona, señor Castellanos. Esta alianza podría ser muy significativa para ambas partes. Mariana apretó el asa de la bandeja. No eran nervios. Era algo más profundo. Algo anterior. El tipo de reacción que tiene el cuerpo cuando reconoce un territorio antes de que la mente lo nombre. Como un músico que escucha una pieza que no ha tocado en años y siente que los dedos se le mueven solos. Alemán. Alguien en esa mesa hablaba alemán. Mariana respiró hondo, forzó los hombros hacia abajo y avanzó hacia la mesa 7, manteniendo el equilibrio de la bandeja como si no cargara nada más que cristal y vino, y no el peso de una vida que había pasado los últimos 3 años intentando olvidar. Se colocó en la posición que le correspondía, un paso atrás, ligeramente a la izquierda, lo suficientemente cerca para escuchar una solicitud y lo suficientemente lejos para no existir. Comenzó a servir el vino con movimientos cuidadosos, concentrándose en el ángulo de la botella y el nivel dentro de cada copa. Cualquier cosa que mantuviera las manos ocupadas y la mente en silencio. Pero su mente se negaba a obedecer. Felipe Andrade se inclinó levemente hacia Rodrigo y tradujo. Dice que está muy honrado por el encuentro y que tiene grandes expectativas para esta alianza. Mariana parpadeó. La traducción no era incorrecta. Era simplificada, genérica, aceptable quizás para alguien que no supiera la diferencia. Muy honrado en lugar de me alegra mucho finalmente conocerlo en persona. Grandes expectativas en lugar de podría ser muy significativa para ambas partes. Tal vez estaba siendo paranoica. Tal vez debía servir el vino y volver a la cocina. Rodrigo respondió con soltura. Dígale al señor Bergström que la admiración es mutua. He seguido el trabajo de su empresa durante años, y creo que juntos podemos construir algo extraordinario en el mercado latinoamericano de energía renovable. Felipe giró hacia Hans Bergström y dijo, en alemán. El señor Castellanos dice que admira su empresa y espera una colaboración sencilla. Mariana sintió un frío que comenzó en la nuca y bajó despacio. Felipe había reemplazado extraordinario por simple. Había eliminado por completo la referencia al mercado latinoamericano. Había convertido una admiración genuina y específica en una cortesía burocrática que hacía sonar a Rodrigo como alguien desinteresado. Podía ser un error. Los intérpretes simplifican oraciones para mantener la fluidez. Se pierde matiz a veces, pero el espíritu se conserva. Mariana se aferró a esa posibilidad mientras regresaba a la estación de servicio. Comenzó a pulir cubiertos que ya estaban impecables, pero sus oídos permanecieron fijos en la mesa 7 como 2 antenas apuntadas a una frecuencia específica. Hans Bergström respondió en alemán. Esta vez con más extensión, con un tono que llevaba algo dentro que Mariana reconoció de inmediato, la señal de un hombre que quiere ser directo pero que todavía está midiendo el terreno. Debo ser honesto, señor Castellanos. El contrato contiene algunas cláusulas problemáticas, especialmente la distribución de ganancias. Habíamos acordado 50-50. Pero el contrato dice 60-40 a favor de su empresa. Mariana tradujo mentalmente sin querer hacerlo. Debo ser honesto, señor Castellanos. El contrato contiene algunas cláusulas problemáticas, especialmente la distribución de ganancias. Habíamos acordado 50-50. Pero el contrato dice 60-40 a favor de su empresa. Era una objeción seria. El tipo de cuestionamiento que podía descarrilar una negociación entera si no se manejaba con transparencia. Hans Bergström no estaba siendo agresivo. Estaba siendo preciso. Y la precisión de un hombre así merecía una respuesta igualmente precisa. Felipe Andrade escuchó, asintió despacio y tradujo para Rodrigo. El señor Bergström dice que está satisfecho con los términos del contrato. Solo solicita algunos ajustes menores de formato. Mariana dejó caer el cubierto que estaba puliendo. El sonido del metal contra la barra fue breve, pero suficiente para que Sofía la mirara desde la mesa de al lado con una ceja levantada. Las manos de Mariana temblaban.
Ya no era el temblor antiguo del reconocimiento. Era otra cosa. Era indignación pura, la clase que sube desde el estómago y se instala en el pecho como un peso que no se puede ignorar. Felipe no estaba simplificando. Felipe estaba mintiendo. Había transformado una objeción legítima en aprobación. Había hecho que un empresario serio sonara complaciente cuando estaba cuestionando la ética del contrato. Había convertido tenemos un problema grave con la distribución de ganancias en estoy de acuerdo, solo ajustemos el formato. Mariana entró a la cocina empujando la puerta con el hombro. La mesa 7 necesita más pan, le dijo a Arturo, aunque nadie lo había pedido. Necesitaba una razón para volver. Necesitaba escuchar más antes de tomar cualquier decisión que pudiera costarle el trabajo. Porque eso era lo que estaba en juego, no el heroísmo abstracto, no la justicia como concepto. Era el salario que pagaba la clínica donde su madre Carmen recibía tratamiento. Era el techo sobre la cabeza de una mujer que le había dado todo y que ahora dependía de ella para cada medicamento, cada noche sin dolor. Preparó la panera con manos que ya no temblaban. La calma que viene después del miedo, cuando la decisión todavía no está tomada pero el cuerpo ya sabe de qué lado va a caer. Volvió al salón. Hans Bergström hojeaba el contrato impreso, señalando párrafos específicos con el dedo índice. Tenía la concentración de alguien que ha revisado ese documento muchas veces y que sigue encontrando cosas que no cuadran. Mariana colocó la panera sobre la mesa con la reverencia silenciosa que le habían enseñado y escuchó. Esta cláusula, dijo Hans, golpeando suavemente el papel. Sección 8.2. Establece que todas las disputas se resolverán bajo la ley mexicana ante los tribunales locales. Habíamos acordado que un tribunal internacional de arbitraje neutral tendría jurisdicción. La traducción llegó precisa y sin demora. Esta cláusula aquí. Sección 8.2. Establece que todas las disputas se resolverán bajo la ley mexicana ante los tribunales locales. Habíamos acordado que un tribunal internacional de arbitraje neutral tendría jurisdicción. Mariana entendía perfectamente lo que eso significaba. La jurisdicción en los contratos internacionales no era un detalle menor. Era la diferencia entre una protección mutua y una trampa legal. Si Hans firmaba aceptando la jurisdicción mexicana sin darse cuenta de que contradecía el acuerdo original, estaría entregando todo el poder legal al lado de Rodrigo. En una disputa futura, Bergström quedaría en una posición profundamente desventajosa, negociando desde un país extranjero, bajo leyes que no eran las suyas, ante jueces que no lo conocían. Era una trampa diseñada con cuidado. Felipe tradujo sin vacilar. El señor Bergström elogia la redacción de la cláusula de resolución de disputas. Dice que está muy bien estructurada. Rodrigo sonrió con satisfacción. Bien. Nuestro equipo legal trabajó mucho en esa sección. Mariana ya no tenía dudas. Esto no era un error. No era una simplificación. Era una manipulación sistemática y deliberada. Felipe Andrade estaba convirtiendo cada objeción en aprobación, cada señal de alerta en un elogio, construyendo una realidad paralela en la que Hans Bergström parecía estar de acuerdo con todo lo que lo perjudicaba. Y lo estaba haciendo frente a todos, en un restaurante lleno de gente, porque nadie más en esa sala hablaba alemán. Nadie más, excepto ella. Mariana se alejó de la mesa con pasos medidos. El corazón le golpeaba el pecho, pero su expresión no mostraba nada. 8 meses de práctica siendo invisible tenían sus ventajas. Pensó en Carmen. En el número de la clínica guardado en el teléfono. En el costo mensual del tratamiento que Mariana pagaba puntualmente desde que comenzó a trabajar en el Mirador. Pensó en el contrato de trabajo que Arturo podía rescindir en cualquier momento con una sola llamada telefónica, sin explicación, sin compensación. Pensó en todo lo que perdería si hablaba. Y entonces pensó en Hans Bergström, que en este momento creía estar en una negociación justa con un socio honesto, que iba a firmar un contrato que lo atrapaba porque confiaba en que el hombre a su lado le estaba diciendo la verdad. Mariana llevó la bandeja vacía a la estación de servicio y la apoyó en el mostrador con más fuerza de la necesaria. ¿Estás bien?
Preguntó Sofía, pasando junto a ella. Bien, dijo Mariana. No era verdad. Pero todavía no sabía qué iba a hacer al respecto. Esa respuesta llegó 15 minutos después, cuando Hans Bergström sacó una pluma de su bolsillo interior y la colocó sobre la mesa. No estaba firmando todavía. Era el gesto de alguien que está listo para hacerlo. Un gesto que decía: ya revisé suficiente, ya hice mis preguntas, estoy de acuerdo con lo que me explicaron. El problema era que nadie le había explicado nada con la verdad. Mariana sintió que la sala entera se ralentizaba. Los sonidos del restaurante se volvieron lejanos. Los murmullos de las otras mesas, el tintineo de las copas, los pasos del personal sobre el mármol, todo pareció alejarse como si alguien hubiera bajado el volumen del mundo. Solo quedaron las manos de Hans Bergström sobre el contrato. Y la voz de su madre, que apareció sin que Mariana la llamara. Clara, sin esfuerzo, como si Carmen estuviera en ese mismo salón. Cuando alguien usa tu silencio para hacerle daño a otro, hija, ese silencio ya no te pertenece. La pluma de Hans se movió hacia la primera página del contrato. Mariana dejó la bandeja sobre el mostrador. Cruzó el salón con paso firme. Se detuvo junto a Rodrigo Castellanos. Y se inclinó levemente hacia él, como si le estuviera preguntando si necesitaba algo. Señor Castellanos, dijo en voz baja, lo suficientemente baja para que no llegara a las otras mesas. Su intérprete está mintiendo. Rodrigo giró la cabeza hacia ella con una expresión que no era confusión sino algo más parecido a una pregunta fría y precisa. ¿Perdón? Su intérprete está mintiendo, repitió Mariana, sin elevar la voz. El señor Bergström no dijo que estaba satisfecho con los términos. Dijo que el contrato tiene cláusulas problemáticas. La distribución de ganancias no es la que acordaron. Y la cláusula de jurisdicción contradice su acuerdo original. Rodrigo la miró en silencio por un momento que a Mariana le pareció eterno. Felipe Andrade levantó la vista de sus documentos. Sus ojos se posaron en Mariana con una expresión que no era sorpresa. Era reconocimiento. La clase que viene cuando alguien que creía tener todo bajo control descubre que había una variable que no había calculado. ¿Hay algún problema?, preguntó Felipe con su sonrisa de siempre, dirigiéndose a Rodrigo como si Mariana no existiera. Un momento, dijo Rodrigo. Y esas dos palabras cambiaron la temperatura de toda la mesa. Hans Bergström observó el intercambio sin entender las palabras, pero entendiendo perfectamente el tono. Años de negociaciones internacionales le habían enseñado que el lenguaje del cuerpo no necesita traducción. Y lo que veía frente a él era que alguien acababa de decir algo que el intérprete no quería que se dijera. Colocó la pluma sobre la mesa. Felipe se inclinó hacia Rodrigo con discreción estudiada. Es la mesera, señor Castellanos. Seguramente hay alguna confusión. ¿Le traigo algo más, señorita? La última pregunta iba dirigida a Mariana con ese tono suave que lleva una advertencia enterrada debajo. No hay confusión, dijo Mariana, manteniendo la mirada en Rodrigo. Llevo 15 minutos escuchando esta conversación. Hablo alemán con fluidez. Lo que el señor Bergström le ha dicho y lo que el señor Andrade le ha transmitido son dos cosas completamente diferentes. Felipe soltó una breve carcajada, calculada para sonar como incredulidad natural. Con todo respeto, una mesera no tiene por qué. ¿Qué dijo exactamente?, interrumpió Rodrigo, mirando a Mariana. Fue una pregunta directa. Sin adornos. Rodrigo Castellanos era el tipo de hombre que había llegado donde estaba tomando decisiones rápidas basadas en información precisa. Y algo en el tono de Mariana, en esa calma que no había en una persona que estuviera inventando algo, le había activado un instinto. Mariana respondió sin dudar. 3 cosas. Primero, el señor Bergström dijo que habían acordado una distribución de ganancias de 50 a 50, pero que el contrato dice 60 a 40 a favor de su empresa. El señor Andrade tradujo eso como que el señor Bergström está satisfecho con los términos y solo pide ajustes de formato. Segundo, la cláusula de jurisdicción.
El señor Bergstrom señaló que el contrato establece la ley mexicana y los tribunales locales, cuando el acuerdo original contemplaba un arbitraje internacional neutral. El señor Andrade tradujo eso como un elogio a la redacción de esa cláusula. Rodrigo no dijo nada. Pero sus ojos se habían enfriado de una manera que Mariana había aprendido a reconocer en los hombres poderosos cuando entienden que alguien los ha estado manejando. ¿Y el tercero?, preguntó. La primera intervención del señor Bergstrom. Dijo que esta alianza podría ser muy significativa para ambas partes y que se alegraba de conocerlo finalmente en persona. El señor Andrade lo redujo a muy honrado por el encuentro y grandes expectativas. No es una mentira directa, pero establece el tono de toda la traducción. Lo hace sonar más distante y más formal de lo que realmente es. El silencio que siguió duró 3 segundos. Felipe lo rompió con la voz tensa pero controlada de alguien que todavía cree que puede reconducir la situación. Señor Castellanos, con respeto, esto es inapropiado. Una empleada del restaurante no tiene. Cállese, dijo Rodrigo. No lo dijo con furia. Lo dijo de la misma manera en que se cierra una puerta. Felipe se calló. Rodrigo miró a Hans Bergstrom, que observaba el intercambio con esa atención quieta de quien está acostumbrado a leer habitaciones sin entender el idioma. Señor Bergstrom, dijo Rodrigo, hablando despacio y con claridad. Necesito preguntarle algo directamente. ¿Tiene alguna objeción sobre el contrato que no hayamos discutido con claridad? Felipe abrió la boca. No traduzca, dijo Rodrigo, sin mirarlo. Luego se volvió hacia Mariana. Traduzca usted, por favor. Mariana sintió que algo se reordenaba dentro de ella. No era alivio. No todavía. Era más parecido al instante antes de cruzar un puente, cuando ya no puedes volverte atrás pero tampoco has llegado al otro lado. Se volvió hacia Hans Bergstrom y habló en alemán con una fluidez que no había usado en 3 años. Señor Bergstrom, el señor Castellanos le pregunta directamente, ¿tiene alguna objeción sobre el contrato que no haya sido discutida con claridad? Hans Bergstrom la miró un segundo con una expresión que mezcló sorpresa, alivio y una especie de gratitud que todavía no tenía nombre. Y entonces habló. Durante los siguientes 4 minutos, Hans Bergstrom repitió todo lo que había dicho durante la cena. Con calma. Con precisión. Con los números exactos y las referencias exactas de cada cláusula que lo preocupaba. Mariana tradujo cada palabra con la fidelidad con que se traduce algo que importa, sin suavizar, sin omitir, sin convertir el malestar en cortesía. Rodrigo escuchaba con los codos sobre la mesa y las manos entrelazadas. Su expresión no era la de alguien sorprendido. Era la de alguien que está confirmando algo que ya sospechaba. Cuando Hans terminó, hubo un silencio breve. Gracias, dijo Rodrigo a Mariana. Luego se volvió hacia Felipe Andrade. Recoja sus cosas y salga. Felipe no se movió de inmediato. Había en su postura el residuo de una reacción que no llegó a completarse, la de alguien que todavía considera si puede revertir lo que acaba de ocurrir con las palabras correctas. Señor Castellanos, si me permite explicar. No le permito nada. Salga. Felipe recogió la carpeta de cuero. Mariana no lo miró mientras lo hacía, pero escuchó sus pasos sobre el mármol, cada vez más lejos, hasta que la puerta del salón se cerró con un sonido suave y definitivo. Hans Bergstrom observó la salida de Felipe con la expresión cuidadosa de quien está procesando información importante y eligiendo no mostrar todo lo que siente. Luego se volvió hacia Rodrigo. ¿Was ist gerade passiert?, preguntó en voz baja. ¿Qué acaba de pasar? Mariana tradujo. Rodrigo respondió con una honestidad directa que, en ese momento, fue la única respuesta posible. Parece que llevábamos esta conversación con un intérprete que no estaba trabajando para nosotros dos. Mariana tradujo. Hans Bergstrom escuchó la respuesta, asintió una vez, y luego hizo algo que Mariana no esperaba. Se recostó en la silla, cruzó los brazos con calma, y esbozó una sonrisa pequeña, casi invisible, pero genuina. Dan fangen wir noch einmal von vorne an, dijo.
Entonces empecemos de nuevo. Lo que siguió fue una hora diferente. Rodrigo Castellanos pidió que retiraran el contrato de la mesa y solicitó a su asistente que enviara la versión digital original, la que tenía antes de los ajustes de la última semana, la que correspondía al acuerdo verbal que ambas partes habían construido durante meses de negociación preliminar. Mientras esperaban, Mariana continuó sirviendo la mesa. Pero ya no era lo mismo. Algo había cambiado en la manera en que ocupaba el espacio. No era que se sintiera más grande, era que sentía menos peso. Rodrigo le hizo una seña discreta cuando el asistente llegó con la tablet. ¿Puede quedarse? Era una pregunta, no una orden. Mariana notó la diferencia. Sí, respondió. Lo que siguió fue una revisión punto por punto del contrato, con Mariana traduciendo cada intervención de Hans con la precisión de quien ha pasado años entrenando exactamente para esto. Cada objeción llegaba a Rodrigo sin filtros. Cada propuesta de Rodrigo llegaba a Hans sin omisiones. Cuando Hans pedía aclaración sobre una cláusula específica, Mariana no resumía. Traducía la pregunta completa, incluyendo el tono, incluyendo la duda implícita. Era lo que la traducción honesta hace cuando se practica bien, no transfiere palabras, transfiere significado. A las 10:30, Hans Bergström golpeó suavemente la mesa con los nudillos. «Esto es mejor», dijo. Rodrigo lo miró con una pregunta en los ojos. Mariana tradujo. «Dice que esto es mejor». «Mucho mejor», añadió Rodrigo, y Mariana notó que no necesitaba que le tradujeran el gesto que acompañó esas palabras. Pero el contrato no se firmó esa noche. Hans Bergström, con la meticulosidad que caracterizaba a alguien que había construido su empresa durante 30 años, insistió en que sus abogados revisaran las versiones modificadas antes de poner su firma. Era razonable. Era correcto. Era exactamente lo que debería haber ocurrido desde el principio. Rodrigo estuvo de acuerdo. Se fijó una nueva reunión para la semana siguiente. Antes de retirarse, Hans Bergström se puso de pie, extendió la mano hacia Rodrigo y dijo algo breve. Mariana tradujo. Dice que espera que la semana que viene la traductora sea la misma. Rodrigo la miró. Mariana no dijo nada. El salón comenzó a vaciarse cerca de la medianoche. Mariana recogía las últimas mesas cuando escuchó los pasos de Arturo Molina acercándose desde la entrada del salón. Los conocía bien, rápidos, con ese sonido específico de los zapatos de charol sobre el mármol que siempre anunciaba algo desagradable. Ríos. Oficina. Ahora. No era una solicitud. La oficina de Arturo Molina era una habitación pequeña junto a la cocina, con una ventana que daba al callejón trasero y paredes forradas de archiveros. Olía a café viejo y a esa tensión específica de los espacios donde se toman decisiones incómodas. Arturo cerró la puerta. Siéntate. Mariana se quedó de pie. Arturo la miró un momento, decidió no hacer del tema de la silla una batalla, y rodeó su escritorio hasta quedar frente a ella. ¿Qué hiciste esta noche? Lo que era correcto. Lo que era correcto. Arturo repitió las palabras con el tono de quien desempaña algo para mostrar que no funciona. Una mesera interrumpe una cena de negocios privada de uno de los clientes más importantes de este restaurante para contradecir al intérprete oficial contratado por ese mismo cliente. ¿Y tú dices que hiciste lo correcto? El intérprete estaba falsificando la traducción. El señor Bergström no sabía lo que estaba firmando. Eso no es asunto tuyo. Se estaba cometiendo un fraude frente a mí. Tu trabajo es servir vino y retirarte. Dijo Arturo, con una frialdad que no era enojo sino algo más calculado. Tu trabajo no es interpretar contratos comerciales ni opinar sobre negociaciones que no entiendes. Las entiendo perfectamente. Arturo se detuvo. La miró de una manera diferente. No era la mirada de un jefe molesto con un empleado. Era algo más parecido a una reevaluación. Felipe Andrade es un cliente frecuente de El Mirador, dijo al cabo de un momento. Trae grupos empresariales. Genera ingresos importantes para este restaurante.
Esta noche lo hiciste quedar muy mal frente a un cliente que él manejaba. Esta noche evité que ese cliente firmara un contrato que lo perjudicaba. Eso, dijo Arturo, con voz baja y precisa, no me interesa en lo más mínimo. El silencio que siguió fue breve pero suficiente. ¿Estás despidiéndome?, preguntó Mariana. Arturo no respondió de inmediato. Acomodó un papel sobre el escritorio con más cuidado del necesario. Estoy diciéndote que lo que ocurrió esta noche no puede volver a ocurrir. Que este restaurante tiene reglas sobre la conducta del personal durante las cenas privadas. Y que si vuelves a interferir en los asuntos de los clientes de esa manera, las consecuencias serán definitivas. Mariana asintió. No porque estuviera de acuerdo, sino porque necesitaba el empleo hasta que tuviera otro plan. Y porque en ese momento no tenía otro plan. ¿Puedo irme? Sí. Arturo hizo una pausa. ¿Y Ríos? Lo que pasó esta noche, la conversación, los detalles de la cena, nada de eso sale de este restaurante. ¿Entendido? Mariana salió sin responder. Era casi la 1 de la madrugada cuando Mariana salió del restaurante por la entrada del personal. El aire de Monterrey en noviembre tenía ese filo específico que llega cuando la noche pierde la calidez del día y todavía no es frío de verdad. Se sentó en el borde de la banqueta y sacó el teléfono. Tenía un mensaje de texto. Era de un número que no tenía guardado, pero que reconoció de inmediato. Solo había 3 palabras y un número. Llámeme. R. Castellanos. Mariana guardó el teléfono en el bolsillo. No lo llamó esa noche. Caminó 3 cuadras hasta la parada del autobús, se sentó en la banca metálica y miró las luces de la ciudad sin pensar en nada específico. A veces la mente necesita espacio antes de poder procesar lo que el cuerpo ya sabe. Lo que sabía era esto: había hecho algo que no podía deshacerse. Había salido de la invisibilidad que la mantenía a salvo, había usado una habilidad que había enterrado con mucho cuidado, y había metido los dedos en un engranaje que seguía girando aunque Felipe Andrade ya no estuviera en la sala. Porque Felipe Andrade no había llegado a esa cena por casualidad. Alguien lo había contratado. Alguien sabía lo que iba a hacer. Y ese alguien, fuera quien fuera, todavía no había aparecido. El autobús llegó con un chirrido de frenos y Mariana subió. Miró por la ventana toda la trayectoria hasta casa, y pensó que 3 años atrás había huido de un mundo porque ese mundo le había enseñado, de la manera más dolorosa posible, que la habilidad sin protección es una vulnerabilidad. No había esperado necesitar esa lección otra vez tan pronto. Llamó al día siguiente, a las 9 de la mañana. Señorita Ríos. La voz de Rodrigo Castellanos tenía esa cualidad específica de los hombres que hablan por teléfono exactamente igual que en persona. Sin la inflación casual que la mayoría de la gente usa para compensar la falta de presencia física. Gracias por devolverme la llamada. ¿En qué le puedo ayudar, señor Castellanos? Ayer por la noche me preguntó algo con los ojos que no me preguntó con la voz, dijo Rodrigo. Sobre si podía quedarse a traducir. Me gustaría conversar sobre eso. Soy mesera, señor Castellanos. Sé lo que hace usted en el mirador. También me gustaría saber lo que hacía antes. Mariana tardó un momento en responder. No creo que eso sea relevante. Creo que sí lo es. Rodrigo no dijo esto con presión. Lo dijo con el tono de alguien que ya tiene información y está siendo cortés al pedirla en lugar de usarla. Tengo una reunión con el señor Bergstrom la próxima semana. Él fue muy claro sobre una condición. Y usted ya la escuchó. Mariana recordó las palabras de Hans Bergstrom antes de retirarse. Espera que la semana que viene la traductora sea la misma. Tengo una situación complicada, dijo Mariana. Lo sé. Por eso quiero hablar. ¿Puede venir a mis oficinas hoy? Las oficinas del Grupo Castellanos ocupaban los últimos 4 pisos de la Torre Cima, en el centro financiero de Monterrey. El edificio tenía esa frialdad arquitectónica de los espacios diseñados para impresionar antes de que nadie abra la boca. Mariana llegó con ropa de calle, porque no había ido a trabajar ese día.
Llevaba el cabello recogido de la misma manera que siempre, el mismo gesto mecánico de quien se acostumbró a presentarse de una manera específica hace tanto tiempo que ya no recuerda haberlo decidido. La recepcionista la hizo esperar 3 minutos y luego la condujo hasta una sala de reuniones en el piso 28. La sala tenía ventanales que daban a la ciudad. Monterrey desde esa altura parecía un circuito impreso, con sus calles rectas y sus edificios ordenados y el Cerro de la Silla al fondo como una firma. Rodrigo Castellanos estaba de pie junto a los ventanales cuando ella entró. No estaba solo. A su lado, sentado en una de las sillas de la mesa de juntas con una carpeta sobre las rodillas, había un hombre que Mariana no conocía. Mariana Ríos, dijo Rodrigo. Le presento a Sebastián Vera. Es abogado. Trabaja conmigo desde hace 12 años. Sebastián Vera era el tipo de hombre que parece siempre estar haciendo 2 cosas al mismo tiempo. Mientras la saludaba, sus ojos ya estaban procesando algo en los documentos de la carpeta. Señorita Ríos, dijo, con una directness que no era descortesía sino eficiencia. Sé que esto va a ser incómodo. Pero necesitamos entender con quién estamos hablando antes de proponerle algo. Mariana se sentó. Adelante. Sebastián abrió la carpeta. Su nombre completo es Mariana Sofía Ríos Contreras. Hace 3 años era intérprete corporativa certificada por la Asociación Internacional de Traductores e Intérpretes, con especialización en alemán y francés. Trabajaba de manera independiente pero tenía acuerdos estables con 3 despachos legales y 2 firmas de consultoría en la Ciudad de México. Pausa. Y hace 3 años, su licencia fue suspendida de manera indefinida por una denuncia de mala praxis profesional presentada por su entonces socio comercial, Mauricio Salinas. El nombre cayó en el silencio de la sala como una piedra en agua quieta. Mariana no cambió la expresión. Había tenido 3 años para aprender a escuchar ese nombre sin que le temblara la cara. Eso es correcto, dijo. La denuncia alegaba que usted había alterado deliberadamente la traducción de un contrato de adquisición para favorecer a una de las partes, continuó Sebastián. El proceso disciplinario fue rápido. Demasiado rápido, en mi opinión. Y el resultado fue la suspensión indefinida de su certificación, lo que en la práctica equivale a una cancelación definitiva porque los procesos de reactivación tienen requisitos casi imposibles de cumplir sin respaldo institucional. También correcto. ¿Alteró usted esa traducción? No. Sebastián la miró por encima de la carpeta. ¿Puede probarlo? En ese momento, no. Mariana apoyó las manos sobre la mesa con calma. Mauricio tenía los documentos originales. Tenía el acceso al sistema donde se almacenaban los archivos de trabajo. Y tenía 3 años de relación comercial con los árbitros del proceso disciplinario que procesaron la denuncia en tiempo récord. ¿Y ahora? Preguntó Rodrigo, que había permanecido en silencio junto a los ventanales. Mariana tardó un momento. Ahora tengo la certeza de que lo que hizo Felipe Andrade anoche y lo que me hizo Mauricio Salinas hace 3 años son la misma operación. Diferente escala, diferente víctima. Pero la misma lógica. Hizo una pausa. Un intérprete que falsifica para que alguien firme lo que no firmaría si supiera la verdad. Rodrigo se separó de la ventana y se sentó en la cabecera de la mesa. Anoche, después de que usted se fue, dijo, hice algunas llamadas. Felipe Andrade no es solo un intérprete freelance. Tiene vínculos con una empresa de consultoría que compró participaciones en 4 de las empresas que Bergstrom estaba considerando como competidores en el mercado latinoamericano. Si el contrato con mi empresa se firmaba tal como estaba redactado, con la distribución 60-40 y la jurisdicción mexicana, Bergstrom habría quedado en una posición tan desventajosa que en menos de 2 años habría necesitado vender. Y las participaciones de esa empresa de consultoría habrían adquirido valor de la noche a la mañana. Mariana procesó eso en silencio. ¿Y Mauricio Salinas? Preguntó finalmente. Sebastián y Rodrigo se miraron brevemente. Eso, dijo Sebastián, es lo que me gustaría investigar con más detalle. Porque el nombre de Salinas aparece en el registro mercantil de esa empresa de consultoría.
El silencio duró lo suficiente para que Mariana entendiera que lo que acababa de escuchar no era casualidad ni coincidencia. Era una cadena. 3 años atrás, Mauricio Salinas la había destruido profesionalmente porque ella sabía demasiado sobre cómo se manipulaban los contratos internacionales. La había silenciado antes de que pudiera convertirse en un problema. Y ahora, con ella fuera del camino, seguía operando a través de personas como Felipe Andrade. Personas que hacían exactamente lo que él le había enseñado a ella cuando eran socios, usar el idioma como arma. La diferencia era que Mariana nunca lo había usado como arma. ¿Qué necesita de mí?, preguntó. 2 cosas, dijo Rodrigo. La primera, que traduzca la reunión de la próxima semana con Bergström. El señor Bergström fue muy claro. Si no está usted, no hay contrato. ¿Y la segunda? Rodrigo miró a Sebastián. Que nos cuente todo lo que sabe sobre Mauricio Salinas, dijo Sebastián. Cada detalle. Cada contrato, cada cliente, cada operación en la que estuvo involucrado mientras fueron socios. Porque si lo que sospechamos es correcto, lo que hizo anoche Felipe Andrade en ese restaurante no es el primer caso ni el último. Mariana miró sus manos sobre la mesa. Pensó en Carmen. En la clínica. En los 8 meses de silencio y bandeja y mármol y delantal blanco que había usado para construir la distancia necesaria entre quien era y quien había sido. Pensó en Hans Bergström, que esa mañana probablemente estaba en su hotel revisando el contrato con sus abogados y preguntándose cómo había estado tan cerca de firmar algo que lo atrapaba. Pensó en todos los que no tuvieron a nadie en la sala que entendiera el idioma. De acuerdo, dijo. Las siguientes horas en las oficinas del Grupo Castellanos fueron las más largas que Mariana recordaba en mucho tiempo. No por el cansancio, sino por lo contrario. Por esa sensación específica de cuando el cuerpo lleva demasiado tiempo en un estado de compresión y de repente se le permite ocupar su tamaño real. Es agotador de otra manera. El agotamiento de las cosas que vuelven. Sebastián Vera grabó todo con un pequeño dispositivo sobre la mesa y tomó notas a mano en paralelo con una velocidad que sugería años de práctica. No interrumpía. Dejaba que Mariana terminara cada línea de pensamiento antes de hacer la siguiente pregunta. Mariana habló durante 2 horas. Habló de los 3 años como socia de Mauricio Salinas. De los contratos que tradujeron juntos, de los clientes compartidos, de los acuerdos en los que Mauricio empezó a pedirle ajustes que no eran errores sino decisiones. Pequeñas omisiones. Énfasis desplazados. Calificativos que desaparecían entre una lengua y la otra. Cosas que solas no probaban nada, pero que juntas construían un patrón. ¿Y usted lo hacía?, preguntó Sebastián en un momento dado. Una vez. Dijo Mariana. Solo una. Él me presentó como un problema de fluidez. Me dijo que la versión exacta sonaba ruda en el contexto cultural de ese cliente. Que era mejor suavizarla. Le creí. Pausa. Después entendí que suavizar una cláusula de penalidades en un contrato de suministro le había ahorrado a su cliente real, que no era el que yo creía, una deuda de 3 millones de pesos. ¿Tiene documentación de eso? Tenía. Los archivos estaban en el servidor compartido del despacho. Cuando Mauricio presentó la denuncia contra mí, ese servidor ya no existía. Había sido dado de baja 2 semanas antes. Mariana hizo una pausa. Fue una operación limpia. Muy bien planeada. Sebastián anotó algo sin comentar. ¿Sabe si Mauricio Salinas sigue activo en el sector? Sé que tiene una empresa de consultoría. No sé los detalles, porque después de la suspensión de mi licencia hice todo lo posible por no buscar información sobre él. Era la única manera de seguir funcionando. ¿Reconocería sus métodos si los viera en otro contexto? Mariana pensó en Felipe Andrade. En la manera en que había escuchado a Hans Bergström hacer una objeción y la había convertido en un elogio. Fluido, sin hesitación, con esa confianza de quien lo ha hecho muchas veces. Ya los reconocí, dijo. Esa tarde, Mariana visitó a Carmen.
La clínica Santa Elena quedaba a 40 minutos del centro en autobús, en una zona residencial tranquila con jardines bien mantenidos y personal que conocía a cada paciente por nombre. Era el tipo de lugar que costaba lo que costaba precisamente porque no parecía un hospital. Carmen estaba sentada en la silla junto a la ventana cuando Mariana entró. Tenía un libro sobre las rodillas pero no lo estaba leyendo. Miraba el jardín con esa expresión de las personas que han aprendido a encontrar algo en la quietud. «Llegaste temprano», dijo Carmen, sin girar la cabeza todavía. «Tuve un día diferente. ¿Bueno o malo?» Mariana se sentó en la silla frente a ella. Los dos. Carmen la miró entonces. Tenía esa capacidad específica de las madres de leer en la cara de los hijos lo que los hijos todavía no han decidido poner en palabras. «¿Hablaste alemán?», dijo. No era una pregunta. Mariana parpadeó. «¿Cómo sabes?» «Porque tienes esa cara. La que tenías cuando volvías de traducir algo difícil». Carmen sonrió de lado. «¿Fue difícil?» «Fue necesario». Carmen asintió despacio, como si eso fuera suficiente explicación. «¿Y ahora?» «Ahora hay una reunión la próxima semana que quieren que traduzca». «¿Y vas a hacerlo?» Mariana miró el jardín un momento. «Sí». Carmen extendió la mano hacia ella. Mariana la tomó. Era la misma mano delgada con venas azules que había tenido siempre, pero el apretón seguía siendo firme. Con esa firmeza específica de los cuerpos que luchan por seguir funcionando porque adentro todavía hay alguien que quiere ver qué viene después. «Tu padre decía que el idioma es como un río», dijo Carmen. «No puedes represarlo para siempre sin que algo rompa». «Lo sé, mamá». «¿Lo sabes?» «Porque llevas 3 años intentando represarlo». Mariana no respondió. Pero no soltó la mano. Los siguientes 3 días fueron los más densos que Mariana recordaba desde hacía mucho tiempo. Sebastián Vera trabajaba rápido. Tenía esa cualidad de los abogados que llevan años en el sector corporativo de entender que la información tiene fecha de vencimiento y que actuar tarde es a veces peor que no actuar. El segundo día llamó a Mariana con un tono que había cambiado levemente. «Encontré algo», dijo. «Los documentos del proceso disciplinario contra usted». «El procedimiento original». «¿Cómo?» «Un antiguo árbitro del proceso. Ya no trabaja en la asociación. Renunció hace 1 año por razones que no hizo públicas, pero que ahora está dispuesto a documentar». Una pausa. «El proceso contra usted fue presionado desde adentro. Hay correos electrónicos. Hay un intercambio entre Mauricio Salinas y 2 miembros del comité disciplinario con fechas anteriores a la denuncia formal». Mariana tuvo que sentarse. ¿Anteriores? 3 semanas antes de que Salinas presentara la denuncia, ya estaba acordado el resultado. El proceso fue una formalidad. Una cobertura legal para una decisión que ya estaba tomada. El silencio duró varios segundos. ¿Eso significa que puede revertirse? Significa, dijo Sebastián con cuidado, que hay base suficiente para presentar una solicitud de revisión ante el organismo regulador. Con este material, más el testimonio del árbitro, más lo que ocurrió anoche con Felipe Andrade como evidencia de un patrón de conducta, hay una historia coherente y documentada. No te puedo prometer tiempos ni resultados. Pero hay base. Mariana cerró los ojos un momento. ¿Y Salinas? Eso es más complicado. Tiene estructura corporativa. Tiene abogados. Tiene relaciones. Pero también tiene un rastro, y el rastro existe porque creyó que te había eliminado como variable. El tercer día, Mauricio Salinas apareció. No en persona. Por teléfono. Número bloqueado, pero Mariana supo quién era antes de que él dijera una palabra, por ese segundo de silencio antes de hablar que siempre había tenido y que 3 años no habían cambiado. Mariana. Mauricio. Escuché que tuviste un momento interesante en el mirador. Así fue. Me alegra que sigas bien. La voz era amable. Era siempre amable. Esa era la parte más peligrosa de Mauricio,
que su amenaza nunca sonaba como amenaza. Quería ver cómo estabas. Estoy bien, gracias. Bien. Pausa. ¿Sabes qué es interesante? Que la suspensión de tu licencia dice indefinida, pero los procesos de reactivación tienen requisitos muy específicos. Y hay personas en el organismo regulador que recuerdan tu caso. Otra pausa. Sería una lástima que alguien les refrescara la memoria en el momento equivocado. Mariana escuchó eso con calma. Gracias por llamar, Mauricio. Y colgó. Luego llamó a Sebastián y le contó la conversación palabra por palabra. Perfecto, dijo Sebastián. ¿Perfecto? Acaba de confirmar que sabe lo que está pasando y que tiene miedo. Los hombres que no tienen miedo no llaman para recordarte que pueden hacerte daño. Sebastián hizo una pausa. ¿Tienes el registro de la llamada? El teléfono guarda historial. Guárdalo todo. No borres nada. La reunión con Hans Bergström fue el jueves siguiente, a las 10 de la mañana. La sala de juntas del Grupo Castellanos en el piso 28 era un espacio diseñado para la seriedad. Mesa larga de madera oscura, sillas de cuero, ventanales de piso a techo. Una pantalla grande al fondo donde se proyectaban documentos durante las presentaciones. Agua y café sobre la barra lateral. Nada de manteles de lino ni candelabros de cristal. Nada de la puesta en escena del mirador. Aquí la negociación era lo que era, dos empresas sentadas frente a frente con abogados a los lados, hablando de números y cláusulas y lo que ocurre cuando las cosas no salen bien. Mariana llegó 10 minutos antes. Llevaba un blazer oscuro que Carmen había insistido en que comprara, usando para eso dinero que guardaba en un sobre dentro del cajón de la mesita de noche con la lógica inquebrantable de que si hay un momento para usar el dinero de emergencias, este lo es. Rodrigo ya estaba en la sala. La saludó con un asentimiento breve que no era frialdad sino respeto. El mismo tipo de trato que le daría a cualquier profesional en esa mesa. Sebastián estaba al lado de Rodrigo, revisando documentos. Los abogados de Bergström llegaron 5 minutos después. Y luego, con esa puntualidad escandinava que no admite ni un minuto de margen, entró Hans Bergström. Al verla, se detuvo un segundo. Luego cruzó la sala hacia ella antes de saludar a Rodrigo o a los abogados. Extendió la mano. Señorita Ríos, y dijo algo con una sonrisa que transformaba completamente su cara seria. Mariana tradujo para la sala. Dice, señorita Ríos. Por fin trabajamos juntos correctamente. Rodrigo asintió. Los abogados de ambos lados tomaron nota del gesto. La reunión comenzó. Lo que siguió fueron 4 horas de trabajo. No de actuación. No de gestión de impresiones. Trabajo. Mariana tradujo cada palabra de Hans Bergström con la precisión con que se traduce algo que importa, incluyendo las hesitaciones, los peros, los quizás que los intérpretes descuidados eliminan porque creen que debilitan el mensaje. No suavizó ninguna objeción. No endureció ninguna propuesta. Cuando Hans hacía una pausa para elegir sus palabras, Mariana esperaba la pausa completa antes de traducir, porque la pausa también era información. Cuando Rodrigo proponía algo que Hans no recibía bien, Mariana lo traducía con exactitud, incluyendo el tono preciso, sin atenuar ni amplificar. No era su trabajo hacer que la negociación fuera cómoda. Era su trabajo hacer que fuera honesta. En un momento dado, Hans planteó una preocupación sobre los plazos de distribución en los mercados del sur de la región. Era una observación técnica, específica, con referencias a condiciones climáticas y logísticas que necesitaban tiempo de adaptación. Una de las abogadas de Rodrigo frunció el ceño levemente. Mariana tradujo la observación completa, con todos los detalles técnicos. La abogada revisó sus notas y le pasó una hoja a Rodrigo. Rodrigo estudió la hoja un momento y respondió con una contrapropuesta, una cláusula de ajuste de plazos vinculada a indicadores logísticos documentados, revisables semestralmente por ambas partes. Mariana tradujo la propuesta. Hans la escuchó, la consideró, y preguntó una aclaración sobre qué instancia determinaría si los indicadores se cumplían.
Rodrigo propuso un comité mixto, con representantes de ambas empresas y un observador técnico independiente. Hans asintió. No era un asentimiento de cortesía. Era el asentimiento de alguien que acaba de recibir una respuesta que tiene sentido. A la 1 de la tarde, la abogada principal de Bergstrom revisó el documento final y lo pasó a Hans. Hans lo leyó con esa concentración meticulosa que ya Mariana había aprendido a reconocer, página por página, sin apresurarse. Cuando llegó a la última página, levantó la vista y dijo algo. Todo en orden. Mariana lo tradujo. Hans Bergstrom firmó. Luego giró hacia Rodrigo, que extendía su pluma. Rodrigo firmó. Los abogados de ambos lados firmaron como testigos. Y en el silencio que siguió, antes de que nadie dijera nada, Hans Bergstrom hizo algo que nadie esperaba. Se puso de pie, caminó hasta donde estaba Mariana, y dijo en alemán algo que ella tradujo para la sala con voz tranquila. Dice, en 30 años de negociaciones internacionales, nadie me había permitido escuchar mi propia voz con tanta claridad. 2 semanas después, Sebastián Vera presentó la solicitud de revisión ante el organismo regulador de intérpretes y traductores. El expediente tenía 84 páginas. Incluía los correos electrónicos entre Mauricio Salinas y los miembros del comité disciplinario con fechas anteriores a la denuncia. Incluía el testimonio del exárbitro. Incluía el registro de la llamada intimidatoria de Salinas a Mariana. Incluía documentación sobre los vínculos entre Salinas y la empresa de consultoría que había contratado a Felipe Andrade para la cena de El Mirador. También incluía un relato detallado de lo ocurrido esa noche en el restaurante, firmado por Rodrigo Castellanos y por Hans Bergstrom. ¿Cuánto tiempo tarda el proceso?, preguntó Mariana cuando Sebastián le entregó la copia. En circunstancias normales, entre 6 meses y 1 año. Sebastián hizo una pausa. Estas no son circunstancias normales. Hay irregularidades documentadas en el proceso original. Y hay 2 empresas multinacionales que han puesto su nombre en el expediente. Eso acelera los tiempos considerablemente. Mariana asintió. ¿Y Salinas? Eso ya no es un proceso disciplinario. El material sobre las operaciones de su empresa de consultoría fue enviado a las autoridades correspondientes. Eso está fuera de mi ámbito, pero Rodrigo tiene abogados que se especializan en exactamente esa clase de casos. La noche en que llegó la notificación provisional del organismo regulador, Mariana estaba en la clínica con Carmen. Era tarde. El personal nocturno había hecho la ronda y las luces del corredor estaban atenuadas. Carmen estaba recostada con la luz de la mesita de noche encendida, leyendo algo en el teléfono con los lentes puestos. El mensaje llegó a las 9:42. Era breve, como suelen serlo las noticias que llevan mucho tiempo esperando. El organismo regulador notificaba la apertura de un proceso de revisión formal del expediente Ríos Contreras, con carácter prioritario, y la suspensión temporal de los efectos de la resolución original mientras durara la revisión. Suspensión temporal de los efectos. En el lenguaje burocrático, eso significaba una sola cosa, que mientras se revisaba, la restricción no aplicaba. Que podía trabajar. Mariana leyó el mensaje 2 veces. ¿Qué dice?, preguntó Carmen, bajando el teléfono. Mariana le pasó el suyo sin responder. Carmen lo leyó. Su expresión no cambió de manera dramática. Fue un cambio pequeño, casi invisible para quien no la conociera. Los músculos alrededor de los ojos se relajaron apenas, de la misma manera en que se relajan cuando uno deja de sostener algo que lleva mucho tiempo cargando. ¿Y ahora qué?, preguntó Carmen. Ahora hay un proceso formal. Puede tomar meses. Ya sé lo que puede tomar. Pregunto qué pasa esta noche. Mariana la miró. Carmen señaló el teléfono. Llama a ese señor Castellanos y dile que leyó el mensaje. Que lo recibiste. Que mañana hablas con él. Pausa. Ese tipo de personas necesitan saber que las cosas avanzan. Llevan toda la vida esperando que las cosas avancen. Mariana sonrió a pesar de sí misma.
¿Desde cuándo sabes tanto de hombres de negocios? Desde que mi hija empezó a tratar con ellos. Carmen se recostó de nuevo con esa tranquilidad cuidadosa de quien sabe que el cuerpo tiene sus propios tiempos. Llama, Mariana. Mariana llamó. La conversación con Rodrigo duró 4 minutos. Rodrigo no era hombre de conversaciones largas cuando los hechos eran claros. Lo vi, dijo cuando Mariana mencionó la notificación. Sebastián me avisó hace media hora. Entonces sabe que el proceso puede tomar tiempo todavía. Lo sé. Y sé que mientras dura, la restricción está suspendida. Sí. Una pausa. Tengo una propuesta, dijo Rodrigo. No tiene que decidirla ahora. Puede pensarla el tiempo que necesite. Pero quiero que la conozca. Dígame. El Grupo Castellanos tiene operaciones en 4 países de América Latina. Cerramos contratos en alemán, inglés, francés y portugués regularmente. Hasta ahora trabajamos con agencias de traducción para las interpretaciones importantes. Pausa. Después de lo que pasó con Andrade, no voy a volver a delegar eso en alguien a quien no conozco. ¿Qué está proponiendo, señor Castellanos? Un contrato de consultoría. Como intérprete de confianza para negociaciones corporativas. Trabajo eventual, no de tiempo completo, para que pueda manejar otros clientes si lo desea. Con honorarios que no tienen nada que ver con lo que paga el mirador. El silencio duró un momento. Tengo una restricción activa todavía. Que está suspendida temporalmente. Y para reuniones privadas entre las partes, lo que importa no es la certificación formal sino la confianza de quienes están en la sala. Hans Bergström ya dejó claro quién tiene su confianza. Mariana miró por la ventana de la clínica. El jardín nocturno estaba quieto, con esas luces bajas estratégicas que hacen que los árboles parezcan más tranquilos de lo que son de día. Déjeme pensar hasta mañana. Por supuesto. No necesitó hasta mañana. Supo la respuesta antes de colgar, pero se la guardó esa noche para ella y para Carmen, que la escuchó sin comentar y simplemente asintió con esa economía de gestos que tienen las personas que llevan mucho tiempo conociendo a alguien y saben cuando las palabras sobran. Llamó a Rodrigo a las 8 de la mañana siguiente. Acepto. Lo que vino después fue diferente. No fue una transformación de película, de uniforme a traje y sala de juntas en un salto de escena. Fue gradual, como son las cosas reales. Mariana siguió en el mirador 2 semanas más, hasta que el primer pago del contrato de consultoría le permitió dejar de necesitar el empleo como tabla de salvación. Lo dejó sin drama. Le dijo a Arturo Molina que renunciaba. Arturo lo registró en su tableta sin levantar la vista. Sofía, en cambio, la detuvo en la puerta del vestuario. ¿A dónde vas?, preguntó. A trabajar, dijo Mariana. ¿En qué? En lo mío. Sofía la miró un momento con algo parecido al respeto y algo parecido a la envidia, que son a veces lo mismo cuando vienen juntos. Buena suerte, dijo. El proceso de revisión formal tardó 4 meses y 16 días. Sebastián llevó el caso con la misma meticulosidad con que tomaba notas en las reuniones, sin omitir nada, sin acelerar lo que no podía acelerarse, sin prometer más de lo que podía prometer. El organismo regulador nombró un comité especial para revisar el expediente original. El exárbitro testificó de manera formal. Los correos electrónicos de Mauricio Salinas fueron sometidos a análisis de autenticidad por una empresa externa. El resultado fue lo que Sebastián había anticipado desde el primer día que leyó el material. La resolución original fue declarada nula por procedimiento irregular. La suspensión de la licencia de Mariana fue levantada. Y el organismo emitió una nota formal en la que reconocía que el proceso de 2021 había presentado irregularidades graves que comprometían su validez. Era lo más cercano a una disculpa institucional que ese tipo de organismos produce. No era suficiente para los 3 años perdidos. Pero era suficiente para seguir. Mauricio Salinas no apareció en ninguna de las audiencias del proceso disciplinario. Sus abogados presentaron documentos, pero él no se presentó en persona.
Tampoco necesitó hacerlo para que las consecuencias llegaran. La investigación que siguió a la documentación enviada por Rodrigo Castellanos tomó más tiempo que el proceso de revisión de la licencia. Esas investigaciones siempre toman más tiempo. Pero Sebastián le informaba periódicamente, con esa economía de palabras que usaba cuando los hechos eran suficientes por sí solos. Felipe Andrade llegó primero. Presentó una declaración a cambio de un acuerdo. La declaración fue suficiente para establecer los vínculos entre la empresa de consultoría, las operaciones de manipulación de contratos y Mauricio Salinas. El nombre de Salinas apareció en la investigación formal con la inevitabilidad de todas las cosas que se construyeron sobre una base frágil, tarde, pero con peso. Mariana no siguió los detalles del proceso legal contra él. No por indiferencia. Por la misma razón por la que no había buscado información sobre él en 3 años. Porque hay cosas que solo se pueden dejar ir si no se mira hacia atrás mientras ocurren. Lo que necesitaba saber era que ya no podía hacerle daño. Y eso lo supo el día en que su licencia fue formalmente reactivada. La primera negociación formal que Mariana tradujo con su certificación vigente fue un contrato de infraestructura energética entre el Grupo Castellanos y un consorcio de inversores europeos, con representantes de Alemania, Austria y Suiza. La sala era diferente de aquella primera noche. No había candelabros ni manteles de lino. Había una mesa de trabajo, agua, café y personas que necesitaban entenderse con precisión sobre cosas que importaban. Hans Bergström no estaba en esa reunión. Pero había enviado algo antes de que comenzara. Un mensaje breve para Rodrigo, que éste le mostró a Mariana antes de entrar a la sala. Decía, en alemán: dígale a la señorita Ríos que el puente que construyó esa noche todavía está en pie. Mariana guardó el mensaje en el teléfono. Entró a la sala. Y cuando el primer participante comenzó a hablar en alemán, sus manos no temblaron. Aquella noche, después de que todos firmaron y el consorcio europeo cerró sus carpetas con esa satisfacción tranquila de los acuerdos que se hicieron bien, Mariana fue a la clínica. Carmen estaba sentada en la silla junto a la ventana, como casi siempre, con la última luz del día entrando por el jardín. ¿Cómo te fue?, preguntó sin girarse todavía. Bien, dijo Mariana. Bien, o bien de educación. Mariana se sentó frente a ella. Bien de verdad. Carmen la miró. Esa misma mirada de siempre, la que no necesitaba más explicación porque ya lo leía todo en la cara. ¿Firmaron? Firmaron. ¿Y lo tradujiste tú? Yo. Carmen asintió una vez, despacio, como quien recibe la respuesta que esperaba pero que quería escuchar de todas formas. Tu papá tenía razón, dijo. Ya sé, mamá. Los idiomas son como ríos. No eso. Carmen sonrió. Decía que el trabajo honesto deja una marca distinta a cualquier otra cosa. Que esa marca no se quita aunque pase el tiempo. Pausa. Que uno siempre puede volver a ella. Mariana tomó la mano de su madre. La misma mano delgada de siempre. El mismo apretón firme. Afuera, el jardín de la clínica se quedó quieto con ese silencio específico de los atardeceres de noviembre en Monterrey, cuando el frío todavía no llega del todo pero ya se siente en el aire la promesa de que va a llegar. Mariana se quedó ahí un rato largo. Sin prisa. Sin el peso de lo que había dejado de ser. Solo con lo que era. Porque la vida no siempre nos pone en el escenario que merecemos. A veces nos coloca detrás de un delantal, detrás de una bandeja, detrás del silencio que se aprende cuando las circunstancias no dejan otra opción. Pero hay un momento en que la verdad se niega a quedarse callada. Y cuando ese momento llega, no importa si estás en un restaurante o en una sala de juntas, si estás sirviendo vino o traduciendo contratos. Lo que importa es que cuando llegue, tengas el valor de abrir la boca. Y dejar que el puente haga lo que siempre supo hacer. ¿Qué opinas sobre esta historia? ¿Crees que Mariana hizo lo correcto al intervenir, aunque arriesgara todo lo que tenía? ¿O debería haber guardado silencio para protegerse? Déjame tu opinión en los comentarios.
Si esta historia te llegó, no olvides darle me gusta y suscribirte para más historias como esta.